Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al doctor Enrique Cruz, a la doctora Luz Helena Medina y a la doctora Maribel. Vamos a hablar de la clasificación de los pacientes que tienen riesgo a presentar hipertensión pulmonar en el posoperatorio y el tratamiento posoperatorio inmediato. La clasificación, pues bueno, muchos de ustedes ya la conocen, la incluyen 5 tipos. Nosotros nos vamos a enfocar a los pacientes que presentan hipertensión arterial pulmonar en el posoperatorio secundario, es una cardiopatía congénita con un cortocircuito de izquierda a derecha, y aquellos pacientes con hipertensión arterial venosa pulmonar, como los que tienen alteraciones en la válvula mitral o disfunción ventricular izquierda. La etiología de la hipertensión pulmonar en los pacientes posoperados es principalmente secundaria al estrés hemodinámico persistente al alto flujo que tienen por el cortocircuito de izquierda a derecha. Se describe como una enfermedad de pequeños vasos pulmonares caracterizada por un incremento en el tono vascular secundado a una reactividad vascular, una remodelación estructural del vaso, una obstrucción intraluminal y una disminución del crecimiento o alteración en el crecimiento por una angiogénesis, vasculogénesis alterada que produce colaterales y lesiones plestiformes en una etapa ya tardía. Los mecanismos de hipertensión pulmonar se encuentran principalmente dados por el incremento en el tono vascular secundados a la reactividad vascular. Esto es secundario a una disfunción endotelial, que produce una alteración entre los vasodilatadores endógenos como el óxido nítrico y prostaciclinas y los vasoconstrictores como tromboxano y endotelina. En segundo lugar, tenemos alteraciones en la estructura vascular con una hiperplasia del músculo liso, proliferación de fibroblastos, adelgazamiento de la adventicia con trombosis y finalmente angiogénesis y la vasculogénesis alterada. Así tenemos nosotros 4 pacientes que tienen 4 grupos de riesgo que tienen los pacientes a presentar hipertensión pulmonar. Primero son aquellos pacientes que tienen un incremento en las resistencias vasculares pulmonares. En segundo, los pacientes que tienen alto flujo pulmonar con incremento en las resistencias vasculares. Y los pacientes que tienen hiperflujo pulmonar con resistencias vasculares pulmonares normales. Sin embargo, también hay que acordarnos que existen varias comorbilidades que pueden incrementar el riesgo de presentar hipertensión pulmonar en el posoperatorio, como aquellos pacientes con síndrome de Down que tienen hipoplasia de los alvéolos de manera difusa y un adelgazamiento en las arterias más pequeñas distales en los vasos pulmonares. Así tenemos los pacientes, las patologías que con más riesgo presentan hipertensión pulmonar en el posoperatorio son aquellas que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, los pacientes que tienen incrementada la presión venosa pulmonar, los pacientes con enfermedades cardiopatías cianógenas de flujo pulmonar incrementado como el tronco arterioso o la transposición de grandes arterias, las pacientes que tienen anomalías en el origen de alguna de las arterias pulmonares y algunas cirugías paliativas como las derivaciones cabopulmonares o como la fístula de Blalout-Taussig. Los efectos que tiene la bomba sobre la circulación pulmonar están descritos por la liberación intensa de mediadores inflamatorios como interleucinas 1, interleucina 6, que tiene un efecto proinflamatorio muy importante y liberación de citoquinas, que esto produce que exista una disfunción endotelial con alteración en el balance de los vasodilatadores y hay un incremento en la producción de endotelina. Asimismo, se produce un secuestro leucocitario, agregación plaquetaria que incrementa también, obstruye la luz del vaso y hay liberación también muy importante de sustancias vasoactivas. Además, el incremento de la permeabilidad vascular y el edema pulmonar secundario, así como las atelectasias que muy frecuentemente ocurren en un paciente que se está operando, todo eso produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica y va a llevar al paciente a un alto riesgo de presentar hipertensión pulmonar en el posoperatorio. Así, la hipertensión pulmonar la definimos en un paciente en reposo, en un paciente no crítico, como una presión pulmonar sistólica por arriba de 35 milímetros de mercurio, o en un paciente, una presión pulmonar media por arriba de 25. Sin embargo, en un paciente crítico, en el que es posible medir de manera continua a través de un catéter pulmonar, definimos como presión pulmonar, hipertensión pulmonar, cuando ésta rebasa el 50% de la presión pulmonar sistólica sistémica. Es decir, tiene que haber una
incremento más del 50% de la sistólica pulmonar versus la sistólica sistémica. Y Miller en el 2000 definió como hipertensión pulmonar en el posoperatorio cuando existe una relación entre la presión pulmonar y la presión de la aorta por arriba del 75%. Asimismo, dentro de la monitorización, que es muy importante tener el catéter pulmonar de manera continua, un catéter auricular izquierdo, sobre todo en los pacientes con derivación cabo pulmonar, y también la monitorización de un CO2 exhalado. Una caída súbita del CO2 exhalado o un incremento súbito en el espacio muerto nos va a hablar de que existe una disminución muy importante en el flujo pulmonar con una presencia de una crisis de hipertensión pulmonar. Así, es muy importante definir qué es un evento de hipertensión pulmonar y qué es una crisis de hipertensión pulmonar. Un evento de hipertensión pulmonar se describe como una elevación de la presión pulmonar, pero que nunca llega a igualar a la sistémica o rebasar a la presión sistémica. Habitualmente el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, es decir, la presión arterial se encuentra estable, pero sin embargo puede haber ya una caída del gasto cardíaco y una disminución en la perfusión tisular, y la presión venosa central puede estar normal o elevada. En cambio, en una crisis de hipertensión pulmonar es un evento paroxístico en el que hay elevación igual o superior a la presión sistémica. En esta hay una elevación súbita de la presión venosa central con un incremento muy importante, con una disminución muy importante del gasto cardíaco, con una alteración en la perfusión muy importante y el paciente presenta hipotensión arterial. Entonces, así, la fisiología de la crisis de hipertensión pulmonar: primero, hay una disminución importante del flujo pulmonar, un incremento en la presión venosa central. Esto incrementa la presión y el volumen del ventrículo derecho. Hay una desviación del septum hacia la izquierda que disminuye la compliancia del ventrículo izquierdo, disminuyendo entonces la precarga del ventrículo izquierdo y disminuyendo el gasto pulmonar. En un inicio el paciente suele estar taquicárdico, la presión arterial puede estar normal o puede estar ya con tendencia a estar hipotensión arterial. Sin embargo, ya si se deja evolucionar, el paciente presenta bradicardia, hipotensión y palidez. Solo presentará cianosis si el paciente tiene un shunt, que en ese momento deberá de ser de derecha a izquierda. Si no, no vamos a ver cianosis, lo que vamos a ver es un paciente mal perfundido con palidez muy importante. Si no se trata, este evento puede llevar a un arresto circulatorio súbito y que a veces es muy difícil sacar un paciente con una crisis de hipertensión pulmonar. Haciendo así el tratamiento que nosotros debemos iniciar en todo paciente con riesgo a presentar hipertensión pulmonar o que ya tiene hipertensión pulmonar, tenemos primero la línea de manejo, la primera línea de manejo, que es disminuir, como todos saben, el estímulo simpático con una adecuada analgesia y sedación. No necesariamente se necesita relajación, pero sí se puede considerar relajación si el paciente con una adecuada sedación y analgesia no consigue disminuirse la presión arterial, disminuir los estímulos que producen ansiedad, evitar la fiebre y aquellas maniobras que disminuyan la resistencia vascular pulmonar, como mejorar el intercambio gaseoso y paciente llevarlo a alcalosis. Aquí en la mayoría como primera línea mencionan a la hipocapnia, pero es muy importante que nosotros estemos conscientes que la hipocapnia disminuye muy importante el flujo sanguíneo cerebral, y en los estudios que se han hecho, este es un estudio en la gráfica descrito por Wessel, en el que demuestra que las resistencias vasculares pulmonares por debajo de un pH de 740 se vuelven dependientes del CO2. Sin embargo, por un pH por arriba de 740, las resistencias vasculares dependen más de las modificaciones del pH que del CO2, es decir, se vuelve independiente del CO2. Entonces, podemos manejar con alcalosis, pero no necesariamente con hipocapnia. Y las siguientes son estrategias ventilatorias, aquellas que vayan encaminadas a mejorar la capacidad funcional residual de los pacientes. Es muy importante encontrar un balance entre los alvéolos que se encuentran ocupados, colapsados, y los alvéolos que se encuentran sobredistendidos. Así tenemos que encontrar cuál es el balance de nuestro paciente, mejorando la capacidad funcional residual para que las resistencias vasculares no estén incrementadas. Y por último, las drogas vasodilatadoras específicas, como ya sabemos, las inhaladas, que no voy a hablar de óxido nítrico, pero sí tenemos las prostaglandinas inhaladas y tenemos agentes no específicos como los inhibidores de la fosfodiesterasa. El sildenafil en el posoperatorio
En el 2010 se publicaron las guías en el Pediatric Critical Care. Este es un medicamento que ya está aprobado por la FDA en niños. Se recomienda en el posoperatorio inmediato como inicio del destete del óxido nítrico o cuando el destete del óxido nítrico ha sido fallido. Este tiene una clase 1 con nivel de evidencia B. Hay varios reportes de caso, pequeños estudios de corte. Hay un estudio pequeño, prospectivo, randomizado, doble ciego de 30 pacientes y otro de Nomachibayan, de 15 infantes con cirugía cardíaca. En él demostró que una sola dosis de sildenafil era suficiente para evitar el rebote al iniciar el destete del óxido nítrico. En este estudio realizado por Gaetano y colaboradores, es un estudio prospectivo que hicieron 2 grupos de pacientes. En el primer grupo, 15 pacientes se les dio una semana antes de la cirugía y una semana después sildenafil. Y en el grupo control fueron 23 pacientes que se les dio durante el transoperatorio y después de la cirugía durante una semana. Aquí que encontraron que a diferencia en ambos pacientes, en el grupo con sildenafil versus el grupo control, había una disminución muy importante de la presión sistólica pulmonar con una P significativa, el radio de la presión arterial pulmonar y la presión de la aorta, también era una disminución significativa con el sildenafil dado desde antes de una semana, y también los tiempos de ventilación mecánica, el tiempo en terapia intensiva y el tiempo en el hospital fueron mucho menores de los pacientes tratados con sildenafil. Sin embargo, el sildenafil, la biodisponibilidad en un paciente sano es solo el 40%. En un paciente crítico realmente no se conoce la biodisponibilidad. Así hay estudios de utilización de sildenafil intravenoso. Alan Fraser hizo un estudio a doble ciego multicéntrico prospectivo en el cual incluyeron, fueron 4 grupos de pacientes, fueron 18 pacientes en total, 5 con placebo, 4 con dosis bajas, 5 con dosis media y 4 con dosis altas, a alcanzar una concentración de 40 nanogramos por mililitro, de 120 y 360 respectivamente. La infusión se les administró durante 30 minutos, después realizaron un ecocardiograma, ellos definieron hipertensión pulmonar, si estaba por arriba el 50% de la sistólica sistémica, si había disminuido, continuaba la infusión de 24 a 72 horas, si no había disminuido, se iniciaba una terapia adicional. Encontraron que en el grupo que se había iniciado el sildenafil intravenoso contra el placebo, había los tiempos de extubación, el tiempo en terapia intensiva y el tiempo al egreso hospitalario habían sido más cortos que con los tratados con placebo. La terapia adicional se tuvo que utilizar en 60% del grupo control, sin embargo, en el grupo que se utilizó sildenafil intravenoso, el 42% se utilizó terapia adicional, sin embargo, estos fueron solo en los pacientes de bajas y medianas dosis. En los pacientes de dosis altas no se tuvo que utilizar ninguna terapia adicional. Y cuando lo compararon con el placebo, se dieron cuenta que no hubo aumentos de hipotensión arterial, que estuvo muy similar, fue la presión arterial media con el grupo placebo con el sildenafil, pero así había una disminución importante de la presión arterial sistólica pulmonar versus el control. Así, el sildenafil parece ser que es un medicamento útil como destete del óxido nítrico, previene las crisis y la severidad de las crisis de hipertensión arterial pulmonar, habitualmente es bien tolerado, pero sí hay que tener cuidado porque algunos pacientes pueden incrementar los cortocircuitos, mejorando la perfusión en zonas no bien ventiladas. Y en el tratamiento de manera prolongada no hay estudios suficientes, es una recomendación 2B con nivel de evidencia C. Hay estudios limitados y algunos autores lo recomiendan hasta 28 días, aunque parece ser razonable utilizarlo por más tiempo en aquellos pacientes que ha sido muy difícil el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Y por supuesto que está contraindicado en los pacientes con la hipertensión arterial pulmonar poscapilar. Y el otro tratamiento que quiero discutir es el uso de las prostaciclinas, que como ustedes saben, estos producen también vasodilatación pulmonar al estimular la guanilato ciclasa. Y este es un estudio, hay 2 estudios que se puede usar de manera inhalada, se puede utilizar de manera inhalada. Este estudio utilizaron la prostaciclinas, el primer estudio Dimesberger lo utilizó en 13 pacientes, ellos compararon la basal
con la administración de óxido nítrico y el basal con la administración de prostaciclinas inhaladas, y encontraron que realmente no hubo diferencias en el radio de la relación de la presión pulmonar sistólica contra la sistólica sistémica, y tampoco había un efecto adicional al agregar óxido nítrico. En este otro estudio, publicado en el Critical Care de Dunbar, estos incluyeron 12 pacientes pediátricos con cirugía cardíaca. Las dosis que utilizaron fue desde 500 nanogramos hasta 2000 nanogramos, en cada 30 minutos por 5 o 9 veces al día. En todos hubo una disminución importante de la presión pulmonar, sin embargo la presión sistólica se mantuvo de manera continua, es decir, no tuvo efectos adversos en presentar hipotensión arterial a los pacientes. Este otro estudio realizado por Lukanov, en que compara el óxido nítrico con prostaglandinas, es un estudio piloto que evalúa las crisis de hipertensión arterial pulmonar en el postoperatorio en 15 infantes con cirugía cardíaca, 7 con óxido nítrico a 10 partes por millón y 8 con iloprostol a 0.5 nanogramos por kilo. En ellos no hubo diferencia entre usar, en lo que encontraron no hubo diferencia entre usar óxido nítrico e iloprostol, tanto en la disminución en la presión arterial pulmonar como en mantenerse la presión arterial sistémica. Y finalmente, bueno, esto es una revisión sistemática que está publicada en el Critical Care del 2012. La base de datos que se tomó fue el PubMed y el ENVAS de enero de 1999 a julio del 2010. Aquí están todos los estudios que se hicieron, fueron 28 en total, y la agruparon en 3 grupos, en neonatos con hipertensión pulmonar persistente, en cirugía cardíaca y otros. La mayoría de pacientes con cirugía cardíaca, hay muchas series de casos, hay algunos estudios prospectivos que ya son desde el 2001 hasta el 2010, en que lo usan como prueba de test en cateterismo que demuestran que disminuye eficazmente las resistencias pulmonares. Hay otros estudios también prospectivos por Lundbach en el 2008 que lo utilizaron en pacientes posoperados y no encontraron que en los pacientes había diferencias en el número y evento de crisis si utilizaban con óxido nítrico. En conclusiones, parece ser que las prostaciclinas puede ser un medicamento alterno al óxido nítrico, los costos parecen ser menores, aunque las dosis no están bien establecidas, quizás se necesitan más estudios para establecer bien las dosis. En general se dan entre 0.5 a 2 microgramos por kilo, se pueden dar de hasta 5 o 9 veces al día, cada 30 minutos, puede usarse también en conjunto con otros medicamentos o como medicamento de rescate. Y bueno, pues parece ser que es con un buen nivel de recomendación las prostaciclinas. Muchas gracias.